Buenos días, es un gran placer para mí poder estar en este espacio socrático organizado por el Técnico Gran Colombiano, la Universidad de los Andes, su Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y el grupo de investigación GLOB al cual pertenezco. Mi disertación, que con todo gusto someto a consideración y sobre todo a cuestionamiento, es la impostura intelectual en los estudios organizacionales, falacias epistemológicas, falacias paradigmáticas. Esta disertación se enmarca dentro del objetivo de la mesa de trabajo número 2, la cual pretende resaltar la naturaleza de las distintas perspectivas debido al enfoque multidisciplinario y multifactorial que involucra a los estudios organizacionales, contextualizado en América Latina y cuya orientación nos induce a tratar la disrupción con los modelos clásicos administrativos que, de acuerdo al criterio de esta disertación, son el esquema paradigmático, el cual ha tratado de abordarse como referente al abordaje de estos estudios organizacionales y, de acuerdo al criterio de esta investigadora, no son más que las distintas falacias argumentativas, narrativas y existenciales materializadas en la perspectiva del investigador social. Para esta disertación se va a utilizar un esquema neuronal que se va a ir madurando en función de sus ideas. Por eso se propone como un esquema que va a ir de menos a más, direccional, ondulante, que va a partir de una premisa, primero de identificar las distintas necesidades de esas posturas intelectuales para que se puedan dimensionar las consecuencias que dichas imposturas traen a la narrativa de ese investigador social y sobre todo cómo se materializan sus causas perturbadoras, sobre todo que subyacen en su psiquis, con la forma en cómo él mide y observa dicho fenómeno organizacional. La intención de dicha diagnosis es poder llevar a una liberación rítmica a través de un kairos que nos guiará y sobre todo pues nos hará soñar con la construcción de un nuevo episteme organizacional que le dé una significancia distinta, ajena y excluida a los paradigmas emergentes en el caso de los estudios organizacionales. Me presento como un investigador social que suele asumir imposturas falaces y coloco dos tipologías específicamente, las epistemológicas y las paradigmáticas. Ambas obviamente se condensan en una impostura falaz total de ese investigador social. Las primeras referidas al acto de conocer como tal y que se traduce en lo que es epistemología, que no es más que la identificación de las propias limitaciones existenciales y por ende psíquicas de ese investigador social, y las que están sujetas al fenómeno social, que son las corrientes paradigmáticas que han venido surgiendo como teorías referenciales. Mi actual línea de investigación es la gestión del conocimiento y la epistemología, y para ello muestro ahí mis redes sociales y sobre todo pues quedo a la orden para futuros contactos socráticos. El primer nivel propuesto para poder absorber y desarrollar esta disertación es la necesidad de identificar dichas posturas. Y como lo mencioné anteriormente, estas imposturas categorizadas antagónicamente en dos corrientes, la epistemológica y la paradigmática. Cuando me refiero a imposturas y falacias epistemológicas, me refiero a todas aquellas imposturas que alejan al sujeto de la propia fuente del saber, que lo hace construir redes neuronales en función de sendas habituales y de circuitos habituales referidos a huellas culturales, a esquemas de comportamiento social y cultural multifactorial que de una u otra manera pues se resume en una red neuronal frecuente pero muy poco rica en materia nueva
y sobre todo una red neuronal que poco usa la intuición. Y la segunda, pues todos los modelos paradigmáticos que obviamente ofrece esta diversidad de contextualización referencial en el campo de las ciencias sociales y que de acuerdo al criterio del investigador deben ser total y absolutamente deslastradas. Por ende, mi frase de que no todos los que vagan están perdidos, siempre y cuando haya una identificación de dichas posturas intelectuales. El fenómeno social que es absorbido por estos referentes y estas huellas culturales no son más que el reflejo de la propia realidad psíquica distorsionada de ese investigador social. Y aun cuando es completamente válido aceptar la matriz epistémica, y en este caso la epistemología organizacional, como la observancia perturbadora, y en esencia de eso se trata la epistemología, lo que pretende esta investigación es tratar de resaltar cuáles son esos aspectos divergentes entre la realidad y la psiquis humana que hacen que la distorsión sea total y sobre todo que sea una proyección de esa psiquis quebrada del investigador social para tratar de depurar ese acto narrativo y ese acto de medición y de observancia que se requiere para visualizar la pureza como tal de ese fenómeno social. Se utiliza entonces el término epistemologizar para fundamentar el objetivo de esta investigación en el poder infinito de la creación de nuevas redes neuronales totalmente intuitivas que van a darle un matiz totalmente distinto al hecho social y es completamente distinto porque no es absolutamente compatible con referenciar la conducta de dicho fenómeno a preceptos paradigmáticos ya existentes. Cuando se ha dimensionado ya la consecuencia de asumir tales imposturas intelectuales, no queda sino pretender un momento revelador, kairos, en donde ya el investigador social asume la administración de su psiqui para no visualizar dichas perturbaciones en ese hecho social, sino enriquecerlo. Es decir, este kairos revelador lo que va a tratar es de generar una nueva corriente eléctrica intuitiva para poder compensar la huella cultural que ha distorsionado completamente el abordaje del fenómeno social y lo ha hecho, digamos, enriquecer su episteme en referentes que no tienen ningún tipo de sentido, ya que han perdido temporalidad y espacio. Para todo esto, esta investigación propone una simpleza neuronal que no desconoce la multifactoriedad del pensamiento sistémico que se requiere al abordar un fenómeno organizacional. Dicha simpleza neuronal se refiere a el mecanismo intuitivo y creativo de poder establecer constantemente a nivel mental saltos cuánticos que permitan abordar fenómenos sociales de una forma completamente disruptiva. Y ya que este es el objetivo de esta mesa, pues esta investigación lo que puntualiza es una simpleza neuronal referida específicamente al uso de la energía que subyace en el centro de la conciencia del investigador, que no es más que el manejo de datos de naturaleza intuitiva. La perspectiva que también sugiere el abordaje de esta mesa se traduce en aceptar que la realidad que descubre este investigador social no es para ser modificada, sino es para ser perturbada, pero va a ser perturbada desde una psiquis que ya ha sido previamente liberada.
Es decir, que por más que este investigador tenga distintas perspectivas del hecho, el dolor que le ha ocasionado tener que circunscribirlos a unos referentes teóricos que no se asemejan a la realidad, sino que por el contrario lo que están intentando es validarse a la fuerza a través de la observancia de ese sujeto que conoce, pues esta perspectiva es completamente libre de ese precepto doloroso porque pues está utilizando su fuente totalmente creativa y liberada. En función de toda esta nueva perspectiva de abordaje del fenómeno organizacional que derivan en la construcción de un nuevo episteme, obviamente se requiere una nueva locación. Y esta locación está asociada a la forma del funcionamiento psíquico con un conocimiento perfecto de la sinapsis neuronal que se requiere para usar la intuición a nivel del cerebro. Es por eso que lo semejamos con una danza de poiesis y aiestesis en donde la observancia y la creatividad se fusionan para poder eyectar una energía completamente liberadora de nuestros esquemas neuronales. Ahí, en esa nueva sinapsis neuronal, la huella cultural es totalmente borrada y se asemeja, obviamente, pues a una nueva mecánica cuántica en la producción científica de ese investigador. La epigénesis neuronal que trae como resultado esta nueva visión y esta nueva perspectiva del funcionamiento psíquico del investigador social parte de tres premisas fundamentales. La primera, que este investigador social da como dado la potencialidad infinita de toda su estructura cognitiva, siempre y cuando respete la fuente intuitiva del centro de la conciencia, de la cual tendrá que apropiarse, ya que anteriormente sus esquemas mentales se apropiaban de referentes teóricos preexistentes. Para poder deslastrarse de toda esta corriente teórica existencial y circunscrita aparentemente a un tiempo y a una moda de método científico, requiere de este investigador social la suficiente autodeterminación para deslastrarse de dichas imposturas epistemológicas y paradigmáticas. Como muy bien lo referencia en esa frase Albert Camus, la manera de poder comprender muchas veces la complejidad del fenómeno social es a través de un previo proceso de introspección que requiere dicho investigador social. Finalmente, cierro esta disertación, que no es más que un abreboca del funcionamiento de esta epigénesis neuronal, en donde se materializa la sabiduría y la epistemología organizacional de la cual estamos aspirando, solo cuando se tiene la conciencia de que todo proceso neuronal, así como puede ser construido, puede ser destruido, y la verdadera libertad en el abordaje de los casos a los que se refieren los estudios organizacionales tendrán la libertad social que tanto se requiere en esta nueva red venezolana de estudios organizacionales, solo cuando el investigador social ha dimensionado que dicha libertad es incondicional cuando utiliza la intuición y el salto cuántico para poder abordar dicho fenómeno social. Muchísimas gracias.